El 7 de junio de este año vamos a tener elecciones de estas que les llaman intermedias, en las que vamos a renovar el Congreso de la Unión para empezar, y en segundo lugar, pues en varios estados va a haber elecciones para gobernadores y presidencias municipales. Como en pocas ocasiones, ahora nuestro país, nuestra ciudadanía, tenemos pues la verdad que muchas alternativas que antes no teníamos. Contamos con 10 partidos diferentes para votar por ellos, y se ha abierto un debate público en relación a qué es lo que deberíamos hacer los ciudadanos. Algunos, bueno, no me refiero al número, sino que personas dicen que pues hay que votar. Si no votamos, o si anulamos, o hacemos un boicot o cualquier cosa de esas, pues lo único que estamos haciendo, dicen, es beneficiar al sistema político, beneficiar al priismo, a los políticos corruptos, y que lo que corresponde, lo más sensato, pues es votar. Y pues votar por una opción que sea la más honesta, eficiente, inteligente. Y aquí es donde la cosa se nos pone un poco complicada, porque dicen varios columnistas, y creo que con razón, que uno de nuestros problemas es que los partidos distintos al PRI y al PAN han demostrado ser muy poco distintos en su comportamiento cotidiano e incluso en su programa. Tenemos para votar entonces, decíamos, por el PRI, que todos sabemos lo que ha sido para nuestro país, las desgracias que nos ha traído. El PAN, que ya tuvo 12 años en el gobierno federal y ha tenido números importantes de diputados, y siempre se ha coaligado con el PRI para sacar adelante las llamadas reformas neoliberales, que han perjudicado en general a la mayoría de la población mexicana. Está también el PRD, que pues últimamente es la gran desilusión, porque se supone que era el partido de izquierda, pero en los últimos años se ha convertido en un aliado del priismo, se ha convertido casi en partido palero, y pues ha vivido una diáspora, un abandono de cuadros y de fuerzas muy grande. Y luego seguirían pues Morena, que es el partido nuevo, el de Andrés Manuel López Obrador, que se supone que tendría que representar a la izquierda, pero que desgraciadamente pues también tiene, como todo mundo, pues sus defectos, y estos son que muchos perredistas que ya se estaban comportando muy mal desde el PRD, pues han emigrado para allá, que ha sido pues heredero de algunas de las prácticas del PRD, como el caudillismo, la falta de democracia, y pues la falta de transparencia o de limpieza en el comportamiento de los políticos que están ahí. Por supuesto, no todos, y muchas personas lo consideran pues la mejor opción desde el punto de vista de la izquierda. Luego seguirían otros partidos que son pues francamente de orígenes pues no dudosos, sino más bien nefastos. Empecemos más o menos por orden cronológico. Está el PT, que es un partido que fue fundado por Alberto Anaya, bajo los auspicios y el apoyo de el hermano de Carlos Salinas de Gortari, con el propósito de reducirle votos y reducirle presencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Estuvo promoviendo candidatos siempre para oponerse a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, jamás aceptó una alianza o la unidad de la izquierda, siempre se dijo de izquierda, y ahora pues está en grave peligro de perder su registro, porque pues nunca lograron que López Obrador se metiera en ese partido, y que pues, por eso les diera chance de seguir manejando la franquicia. Después tendríamos al partido que le llaman el Verde Ecologista de México, que pues es un partido totalmente fraudulento, porque tiene poco de verde, nada de ecologista, y de México pues todavía menos. Un partido de unos señores que se pusieron listos cuando empezó pues casi moda de crear partidos. Se decía que auspiciados y apoyados también por el salinismo, para dar una alternativa distinta de la izquierda, distinta del priismo, supuestamente. Se dijo mucho, no sé si se haya sido cierto, que Manuel Camacho Solís
los impulsó mucho, los apoyó mucho para que generaran este partido. Es el que está más balconeado y más evidenciado de que es simplemente un negocio de familia y cuates, pues para vivir de esto. Nunca han tenido una política que tenga que ver con el medio ambiente y siempre han servido pues también de paleros, nunca salen solos en las elecciones, siempre van de comparsa de algún otro partido y eso les ha permitido subsistir. Después tenemos esta cosa que se llama Partido Humanista, que proviene de una alianza muy rara que hicieron un ex sindicalista campesino, que dicen que hasta en su juventud fue marxista, de Veracruz, y un empresario norteño del campo. Ahora sí que se juntaron los supuestos enemigos en el campo y forman este partido que ellos dicen pues, que no quieren tener nada que ver con partidos añejos. Sin embargo, este empresario norteño proviene de las fuerzas panistas, incluso estuvo en el gobierno de Vicente Fox, y el otro cuate pues proviene de las fuerzas priistas. De manera que pues tampoco tienen unos orígenes muy buenos y se han dicho cosas pues que no le constan a uno, pero la prensa luego trae críticas fuertes en relación a ellos. Y está otro partido que le llaman ¿qué? Convergencia Social, en el que han puesto algunos actores a hacer anuncios y cosas así, para decir que ellos sí son limpios. Pero también el líder de este partido pues está hasta vetado por muchos años, estuvo un tiempo vetado por muchos años para no poder trabajar como funcionario público, estuvo en el gobierno creo que de Calderón, duró poquito tiempo, lo despacharon luego, no sé si por motivos políticos o porque realmente fuera culpable de todo lo que lo acusan. No sé si me falta alguno, pero creo que ya me aventé más o menos los 10, entonces tenemos muchos para elegir aparentemente, pero poca variedad en el fondo porque pues varios partidos son paleros, 3 están ya muy quemados y desgastados y Morena pues va a entrar en el proceso de ponerse a prueba a ver si es cierto que puede ser diferente. Y desgraciadamente en términos de programa político, en términos de propuestas, pues todos son bastante parecidos, las diferencias son realmente de matices y casi se reducen a ver quién le promete más cosas a los pobres desde el presupuesto público, a ver quién da más cuadernitos, a ver quién regala más consultas médicas. Pero respecto al problema del salario, respecto al problema del trabajo, del medio ambiente, de la salud pública, de la educación, pues en realidad no hay propuestas políticas, no hay propuestas públicas que ayuden a resolver estos problemas. La cuestión del crimen organizado, los feminicidios, la violencia intrafamiliar. Sobre eso no hay más que algunas frases sueltas, pero no se articulan propuestas completas de políticas para avanzar con este asunto. Entonces hay mucho de qué escoger. Vamos a tratar en el tiempo que nos queda de definir un poco el asunto. ¿Qué significa esto de votar? Pues la cosa tendría que ser informarse, elegir por quién vota uno y luego verificar que haga lo que dijo que iba a hacer o lo que uno le está demandando que haga al funcionario público, al diputado, al senador por el que vaya uno a votar. Esto es, el voto no debería de ser un acto único en 3 años o en 6 años, dependiendo de cómo se quiera ver, y tampoco tendría por qué ser un acto pasivo y falto de reflexión. Que así haya sido la dinámica en gran medida hasta ahora no quiere decir que no la podamos cambiar. Anular el voto lo que significa es ir a protestar diciendo, cruzando toda la boleta o todos los símbolos de los partidos, para decir con claridad que no se está de acuerdo con ninguno de los partidos y en parte o quizás tampoco con el sistema electoral como se encuentra en la actualidad. Este asunto pues no sirve para nada si lo hacen 1 o 2 personas, pero si lo hacen muchas, pues sirve mucho. Igual que votar por cualquier partido 1 o 2 personas sirve poco, pero si muchos votan, pues sí sirve porque puede ganar puestos de elección. Entonces, el anular sería por ese lado más o menos. La idea del boicot es tratar de evitar que se realicen las elecciones. Y eso puede tener muchas posibilidades y matices. Puede ser simplemente hacer propaganda para que no se instalen las casillas y la gente no vaya a votar, los funcionarios no asistan, la gente impida que se acerquen los votantes o que se hagan otras cosas para que el proceso en sí no se realice. El gobierno y algunos columnistas o opinadores insisten en que esto generaría violencia y es posible desde una perspectiva, pero no necesariamente tiene que generar violencia. Hay formas de hacer un boicot que no tienen nada que ver con la
con la violencia. Por ejemplo, los boicots a productos comerciales en muchos lugares han tenido éxito. Aquí mismo en México hay algunas experiencias, aunque apenas incipientes, han sido exitosos y no han generado absolutamente nada de violencia. Así que eso de que fuerzas es violento y que deslegitime y que trabaje en favor de solo algunas fuerzas, pues es una cosa que habría que ver con calma. Y el último, pues sería el tradicional en México, que es abstenerse en las elecciones intermedias como esta. Entre el 50 y el 60% de la gente se abstiene, dependiendo de las circunstancias y lo atractivo que pueda resultar la elección para los ciudadanos. Y el problema es que la abstención pues es lo menos político que hay, porque es simplemente mantenerse al margen. Algunos optimistas dicen que el que se abstiene es porque está protestando contra el sistema político, pero no, la verdad, desde mi punto de vista, es que el que se abstiene simplemente actúa de manera indiferente con lo que pasa en su entorno, y eso es lo que menos creo que funcionaría en favor de los mexicanos. Entonces habría que ver que todas estas cosas, estas alternativas, tienen su peso relativo y podrían tener su eficiencia en función de cómo se lleguen a realizar. Y lo que estamos viendo en el debate público actualmente es una descalificación mutua. Los que están interesados en el proceso electoral porque están participando de alguna manera o simpatizan con algún candidato o partido, insisten en que cualquiera de las otras opciones es incorrecta, ayuda al sistema, es contra México, no funciona. Pero igual los que dicen que hay que anular el voto dicen que votar pues es que se repitan la misma historia de corrupción y de pasividad que siempre ha existido. Los del boicot dicen que todo el proceso electoral está podrido y que entonces hay que suspenderlo a la fuerza. Entonces esta descalificación mutua entre las posiciones pues nos dificulta entrar en reflexión a todos nosotros. ¿Y tú a qué conclusión llegas? ¿Votar o no votar? Y además, ¿será cierto que el abstenerse o el anular el voto beneficiamos al partido en el poder? Bueno, pues esa es parte de la discusión, que si lo resolvemos así, directamente con la pregunta que haces, pues caemos en el problema de que entonces el que te escucha a partir de ese instante empieza a pelearse con lo que estás diciendo en vez de escuchar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos un problema. Necesitamos democracia. Y necesitamos que haya alguien en el gobierno, o sea, que alguien se encargue de la administración de las ciudades, de la nación, de la administración pública, de hacer leyes, y entonces para eso pues tenemos que elegir personas. Entonces el problema no es que necesitemos o no elecciones, las necesitamos, la cosa es que no son como debieran ser o como nos gustaría a un sector importante de mexicanos. No es simplemente deshacerse de ellas, aunque están muy mal. Entonces, cuando tú tienes un coche que está muy descompuesto, lo primero que piensas es en repararlo, no en tirarlo. Claro. En general, a veces sí, de plano, pues no hay otra posibilidad. Ahora, cuando se abre esta discusión, sobre todo desde el campo de la izquierda o el centro político, digamos, la mayoría de la gente dice, es que si todos votamos, por ejemplo, por Morena, pues eliminamos al PRI y al PAN o los derrotamos. Y los que dicen hay que anular el voto dicen, bueno, si la mayoría anulamos nuestro voto, es más, la elección se cae, o sea, no hay resultados. Si los que dicen que hagamos el boicot dicen, bueno, si muchos hacemos el boicot en muchas partes del país, pues no hay elección y metes una crisis de continuidad en el poder político y eso abre muchas posibilidades, riesgosas, pero también muchas posibilidades de cambio. Y los que dicen hay que abstenerse, pues si todos nos abstenemos, pues nadie va y vota y entonces no hay elección. Es más, si todos decidiéramos simplemente abstenernos radicalmente, ni siquiera contarían con funcionarios para la elección. Y eso, pues, está muy difícil, pero teóricamente podría suceder. Si nos fijamos, cada una de estas opciones lo que requiere es que mucha gente haga lo mismo. Entonces tenemos que hacer campañas, los que estén en favor de una posición o de otra, para jalar a mucha gente a que haga esto, a que haga lo que consideran que sería conveniente hacer, porque permanecer pasivos esperando a ver qué hacen los demás, a ver qué deciden los demás, eso es abstenerse, eso es simplemente esperar a ver qué corriente lleva más agua en el momento definitivo y meternos en ese charco o en ese arroyo. Otra cosa que hay que considerar en una discusión de estas es que no hay diputado ni gobierno absolutamente malo y absolutamente corrupto.
solemos decirlo porque nos enojamos con cosas, pero no, o sea, nadie es absolutamente imbécil ni absolutamente malvado. Alguna cosa en su vida no está tan mal, alguna cosa en su gobierno o en su legislatura habrá hecho relativamente decente o regular. Y tampoco hay nadie absolutamente bueno, que eficaz, perfecto. Entonces luego le criticamos que a los gobiernos de izquierda es que no hicieron esto, no hicieron lo otro, igual que le criticamos al PRI y a otros, pero nadie puede ser del todo bueno, y también hay que entender que nadie es del todo malo. No hay un fraude absoluto en ningún proceso electoral, no en todas las casillas, no en todos los distritos, en todos lados al mismo tiempo hay fraude ni de la misma magnitud. Ni en todos lados puede ser perfecta, democrática, impoluta y perfecta la elección. Estas son cosas obvias, pero casi nunca las comentamos, y entonces pareciera ser que todo es terminante y absoluto cuando entramos en estas discusiones. Algo que me llama mucho la atención, Héctor, sí. es que después, hace rato dijiste que después de elegir hay que exigirle a quien elegiste, a quien ganó, que cumpla con sus promesas, cómo hacerlo. Hay mucha gente que bueno, votas y ya se olvida y por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, aparte del gobernante, ya que está en el poder, pues se trata de frenar, oye, pues, pero ¿por qué me exiges? No, pues en eso quedamos, ¿no? ¿Cómo le haces? Es como cuando tú le dices a un amigo, cuídate, échale ganas, pero ¿cómo? Es que todavía en México creo que, no sé decir exactamente cómo, pero veo que en México todavía tenemos un proceso demasiado clientelar. Y la gente que promueve los procesos electorales o que nos dice hay que votar, son casi siempre compañeros o personas que están participando en el equipo de campaña de algún diputado, de algún candidato a diputado. Entonces ellos no están ni interesados ni preocupados por organizar el cómo vas y votas, como no te desconectas de los ciudadanos y cómo vas y le exiges al fulano o fulana por el que votaste y dijiste, oye idiota, tú nunca dijiste que ibas a votar en contra de el matrimonio de personas del mismo sexo, tú nunca dijiste que ibas a estar en contra del aumento salarial, en fin, no hay forma de presionarlos porque el voto es una cosa demasiado individualizada, y lo que tendremos que hacer es los que no tenemos participación en ningún equipo de campaña, organizarnos para ir a votar si es que pensamos ir a votar o nos gusta ir a votar, y luego permanecer lo más coordinados, organizados posible, pues para estar vigilando y presionando y no dejarlo todo así simplemente suelto. No solamente en México existe esto de que se deja el voto suelto, pero es una cosa que tenemos que empezar a corregir porque nos está saliendo demasiado caro en términos sociales y en términos humanos esta situación. Luego, lo de anular el voto. ¿A quién afecta anular el voto? Los militantes del PRD y de Morena, sobre todo, insisten en que si se anula el voto, eso perjudica a Morena o al PRD, según el que lo diga, y que beneficia al PRI. Según los promotores de esta posición, en las elecciones del 2009, fueron afectados por el voto nulo en igual proporción PRI, PAN y PRD. Lo saben porque hicieron encuestas a la salida de las casillas preguntándole a las personas que cómo habían votado. Los que dijeron que habían anulado les preguntaron si no hubieras anulado, ¿por quién hubieras votado? Y el 6% aproximadamente, en el caso del PRD eran solo 5%, un punto menos por ciento, de esos partidos. Y de los partidos chiquitos, pues casi la gente ni los peló. Entonces, en realidad, no afectó a ninguno de esos partidos, porque el PRI dice que los afecta a ellos, el PAN dice lo mismo. Y en realidad a todos los benefició relativamente, porque si se suman el 6% que perdió el PAN y el 6% que perdió el PRI, pues es un 12% que perdieron entre los dos, y eso beneficia al PRD. Si lo ves desde la perspectiva del PAN, lo mismo, y la perspectiva. Entonces dicen, no está perjudicando a ningún partido en particular, sino está denunciando el proceso político que se plantea que está mal y que no debería de continuar de esta manera. Pero son insuficientes. Se necesitaría que fueran no el 6%, sino que fueran el 30, el 40, el 50% de votos nulos, y entonces sí se arma el gran escándalo internacional y nacional de qué está pasando con los ciudadanos que van a las urnas y anulan. Eso no impide que haya la crisis, no impone una crisis de continuidad en el sistema político, pero sí mete una crisis de legitimidad y una crisis de representación en el sistema. Por supuesto, quienes están buscando el voto, pues no les gusta la idea de la anulación y lo plantean como algo
terriblemente malo. Por último, creo que esto de anular el voto, igual que lo de votar si no lo haces pasivamente, igual que lo del boicot, te sirve para organizar. Son formas y dinámicas distintas de organización para hacer un boicot y para lo de anular tu voto, pero te sirve para organizar y entrar en contacto con otras personas para que opinan como tú, para hacer cosas semejantes. Ya me mandan a que terminemos con este asunto. Solo me robo un minuto para el asunto del el boicot. Ya dijimos que dicen que se genera violencia, pero también requiere organización. Y no necesariamente es violencia, lo que se trata es de evitar que se haga el proceso electoral. El trabajo está avanzado en Guerrero, en Oaxaca va caminando más o menos, pero va a haber lo mismo. El problema es que hay en parte en Guerrero, en parte en Tamaulipas, en Michoacán, la gente va a tener que elegir a alguien para votar, y muchos de esos son gente que está en los grupos del crimen organizado. Los que van y secuestran, los que pasan las drogas, los que violan, los que matan a las personas, y convertirlos en diputados y senadores, pues tampoco es una opción muy atractiva. En fin, la cosa apenas va arrancando. Vamos a tener que seguir retomando este tema. Se va a poner muy caliente. En el DF ya se dice que Morena y PRD se van a dividir los votos. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa y trataremos el tema en una futura ocasión. Todo se ha consumado. En esta ocasión no tiembla la tierra, no hay viento, no hay lluvia, ni un monstruoso eclipse apaga el sol. Nadie trema los dientes, nadie rasga su ropa. Solamente se atisba a lo lejos, sobre los montes, las nubes que anuncian que estamos al filo del agua.